Historia de la medicina tradicional china, MTC. Hola, hola, todos estén bien. Vamos a ver el tema de historia de la medicina tradicional china. El tratamiento con acupuntura pudo ser rastreado desde la Edad de Piedra, mediante el uso de la observación, experimentación, prueba y error. Se buscaron instrumentos primitivos para ser utilizados como dadores de alivio a las enfermedades y dolores, instrumentos hechos de piedra, bambú y huesos, los cuales tenían forma de puntas y cuchillos. Esto pudo significar el método más primitivo de la acupuntura. Como podemos darnos cuenta, la medicina tradicional china, la acupuntura, tiene sus raíces en lo más antiguo de la historia de la humanidad. Esto, ¿por qué se puede rastrear y por qué se puede dar? Hay muchos códices en piedra que están relacionados a la escritura sobre la acupuntura y los puntos de acupuntura. Aquí mucha gente nos puede preguntar que por qué las estructuras de piedra en forma de cuchillo, de bambú o por qué son de hueso. Simplemente es porque todavía cuando se empiezan a detectar los puntos de acupuntura y cómo se usan, todavía no había ni siquiera la fundición de los metales. Es por eso que se utilizan este tipo de instrumentos. Ya después, cuando se ocupa y se logra una buena fundición de los metales y se logra fabricar finos delgados lo suficientemente firmes para... Mucho tiempo después se producen agujas de bronce para lograr mejorar y especializar los tratamientos de acupuntura. Se basa fundamentalmente en la filosofía taoísta y en sus principios cosmológicos. Está fuertemente marcado por tres figuras legendarias, tres emperadores míticos o celestes que dan este conocimiento a la humanidad. Fuxi, el emperador blanco, es autor del famoso I Ching, libro de los cambios o de las mutaciones. Es considerado el libro chino más antiguo. En este curso vemos también una parte muy importante, claro, resumida, de este libro de las mutaciones y de los cambios, ya que nos basamos en él para dar un correcto diagnóstico, para entender las enfermedades y cómo se especifica y cómo se discierne en el diagnóstico de la medicina tradicional china. Shennong o emperador rojo se le atribuye a la descripción de las propiedades medicinales de las plantas. Se dice que fue quien desarrolló la agricultura y la descubrió del trayecto de los canales energéticos. Cuenta la leyenda que podía ver el movimiento de sus propias energías. Aquí, hablando de este emperador, es cuando nos metemos en un gran dilema, porque es cuando empiezan a hablar del recorrido de los canales de acupuntura y se dice que lo ven como canales de energía. Yo les propongo que tengan esta teoría. En ese tiempo no se respetaba al prójimo, no había ni derechos humanos, ni había leyes. Entonces, yo, por ejemplo, como rey de mucha gente, preocupado por su salud, mandaba a que mis doctores y mis soldados y mis filósofos descubrieran cómo tener con una mejor salud a mi pueblo. Y entonces yo podía mandar a traer esclavos, a ir a robarme gente de otro reino y venir y preguntarles a sus enfermos dónde les duele y hacer vivisecciones, o sea, explorar un cuerpo humano vivo para ver qué parte estaba inflamada, cómo estaba congestionada. Claro, todo esto haciéndolo de una forma pues inhumana, pero gracias a esas investigaciones que se hicieron de esa forma, se pudo llegar a un consenso del recorrido de los canales de la acupuntura. Huangdi o emperador amarillo desarrolló los conceptos médicos, transmitió Neijing y Nanjing. Neijing, cuestiones básicas de medicina interna, o clásico del emperador amarillo, es una recopilación de escritos médicos sin autor único definido, fechada alrededor del año 2600 a.C. Es referenciado y revisado durante los 4 milenios siguientes. Este es el libro al que yo me refiero, en el que podemos ver todas y cada una de las enfermedades, ya sean de hongos, de virus o de bacterias, que podemos tratar con acupuntura. Solo les hago una referencia para que entiendan la importancia de este libro. Dice en el libro que si no puedo encontrar cómo curarlo con acupuntura,
es porque no he estudiado suficiente. Entonces, yo, basado en mi experiencia, les puedo decir que es cierto. Nosotros en acupuntura podemos tratar enfermedades tan graves que el médico alópata o el médico homeópata no tiene un buen entendimiento para resolver, y nosotros con acupuntura, o si lo agregamos a la alopatía o a la acupuntura, lo vamos a lograr. Solo hay que estudiar más. El libro del emperador amarillo. Los fragmentos más antiguos de Neijing se remontan a los siglos 8 a.C. y parecen haber sido divididos en dos. El Zhuwen, o cuestiones simples, mueve capítulos presentados en forma de discusión dialogada entre el emperador Huangdi y su consejero Qi Bo. El Ling Shu, o base espiritual, también cuenta con 9 capítulos versados sobre la práctica de la acupuntura. Nanjing, o clásico de las 81 dificultades, pasajes difíciles del Neijing. Se trata de una colección de 81 preguntas y sus respuestas correspondientes, que pretenden aclarar pasajes o conceptos difíciles del Neijing. Zhou Yang, aproximadamente 305-240 a.C., introdujo en China la teoría de los 5 elementos, que acabaría impregnado en todas las ramas del conocimiento. El orden de los 5 elementos es agua, madera, fuego, tierra y metal. Estos se corresponden con los colores negro, azul, rojo, amarillo y blanco, respectivamente. Sobre esto de los 5 elementos hay mucho que decir. Yo les adelanto que más en el curso muy pronto veremos cómo lo podemos organizar para entender cómo funcionan los órganos, cómo funcionan las estaciones del año, cómo funciona nuestra bioquímica y todas nuestras estructuras. Dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo. En esta etapa se empieza a prestar mayor atención a los venenos, los remedios con vegetales y minerales, a la dietética, técnicas respiratorias, cultura física y a la sexología. Como en todo lo que podemos ver de medicina tradicional china, nunca está sola una disciplina. Cuando nosotros hablamos de acupuntura, por completo tenemos que hablar de nutrientes, ya que estos son los que alimentan a sus órganos, a los órganos de tu cuerpo, y así estos órganos pueden llevarte a la homeostasis o a la salud. Entonces, siempre que yo tengo una pero muy buena práctica de medicina tradicional china, acupuntura, tai chi, qigong, debo de intervenir también en la dieta de mi paciente y saber interpretar qué es lo que necesita, hablando de nutrientes y de herbolaria y de electrolitos o de buena hidratación. Shang Xiong-jing, 158-166. Es inventor de la sintomatología y de la terapéutica china. Se le considera el Hipócrates chino. Fue el primero en diferenciar claramente los síntomas yin de los síntomas yang. En sus obras, como el Tratado Frío Nocivo o Tratado de las Fiebres, analiza diferentes tipos de fiebres, distingue entre enfermedades agudas y crónicas, busca la causa de muchas de ellas. Como escuchamos, este personaje es muy importante por la diferenciación de la sintomatología que logra, ya que este tipo de pensadores son los que de veras evolucionan la técnica de la acupuntura para que, teniendo un buen razonamiento, mediante el uso de la acupuntura se logre la salud. Wang Weiji, alrededor del año 1026, médico y escultor. Redacta un compendio de acupuntura y crea unas figurillas de bronce de gran utilidad para simular los puntos de acupuntura. Bueno, pues gracias a este personaje vamos a poder ver todavía en nuestra época unos modelos muy acertados con la anatomía. Más adelante, cuando vamos entendiendo de la acupuntura cómo va el recorrido de los puntos, vamos a entender que estas descripciones que hizo este personaje son correctamente anatómicas en el recorrido de nervioso, linfático, arterial y venoso. Más adelante ustedes van a entender la importancia de este personaje y qué gran avance fue en su época para la medicina y para el tratamiento de la acupuntura. En la década de los 80,
La acupuntura es una de las primeras técnicas de medicinas tradicionales en recibir el respaldo de la OMS, Organización Mundial de la Salud. La medicina tradicional china es tan importante y tan comprobada que tiene el respaldo de la OMS. Otra vez. La medicina tradicional china es tan importante, con tan buenos resultados y con una buena... Otra vez. El más fácil y a ver. Como podemos ver, la medicina tradicional china tiene un respaldo muy importante gracias a la efectividad que ha logrado a través de tantos milenios en su propio país de desarrollo. Actualmente, la medicina china está lógicamente influenciada por la medicina occidental y sus grandes avances técnicos. Pero esto no impide que en las últimas décadas se dé una tendencia mundial hacia la técnica de la acupuntura, al ser muy noble con el cuerpo y ser directa al atacar enfermedades y no tener contradicciones, ya que no tiene ningún efecto secundario. Gracias a que la acupuntura, como podemos ver, no tiene ningún efecto secundario, la podemos añadir a las nuevas prácticas y nuevos reglamentos de salud en los que buscamos no interferir con las cuestiones bioquímicas de los medicamentos. Esto nos trae un gran beneficio, ya que si yo soy alópata, homeópata, fisioterapeuta, no tengo ningún problema con aplicar acupuntura, ya que no se contradice con ninguna enfermedad tan grave como puede ser una hepatitis, una hemofilia, un problema de insuficiencia renal, ya que no estoy metiendo ninguna sustancia al cuerpo, sino provocando que el mismo cuerpo fabrique sus sustancias para que él las pueda aplicar.